Este video está completamente improvisado. Les voy a pedir que me tengan paciencia. Me cuesta grabarlo, pero de todas formas me parece que es importante. Y aparte encontré una canción que sale hace unos días que nos va a servir como catalizador para hablar de esto. Terminó el Mundial, ganó España. Ya hablé de eso en el video del show de medio tiempo de la final del Mundial. Tengo muchísimos seguidores españoles, muchísimos, a los cuales quiero mucho. De hecho, he cubierto Eurovisión hinchando por España, como si fuera mi país. Entonces ya saben, la relación que yo tengo con mis seguidores españoles. Pero además de eso, también tengo seguidores de otros países de América Latina a los que quiero muchísimo. Venezolanos, colombianos, mexicanos, puertorriqueños, uruguayos, peruanos, chilenos, que forman parte un poco de la amalgama de seguidores que tiene este canal, que también forman parte de esta comunidad. Y desde hace unos días a la fecha, y hago esto un poco porque me angustia bastante, y no creo que todo el mundo sea así, desde hace unos días a la fecha, independientemente de haber terminado el Mundial de Fútbol, que uno podría decir, bueno, las chicanas, ¿sí? Nosotros le decimos chicanas como a esto de picantear al rival, ¿sí? Las chicanas eran las chicanas estas que estábamos recibiendo, que estuvimos recibiendo durante todo el Mundial, son parte del fútbol, por supuesto. O sea, uno tiene que aprender que cuando mira fútbol, que eso es algo que la gente que solo mira fútbol cada 4 años no lo sabe, pero los que miramos fútbol durante todo el año sí, que hay estas picanteadas entre equipos, bueno, en el caso del Mundial, entre naciones y qué sé yo. El problema es que terminó el Mundial. Y terminó el fútbol, y terminaron los comentarios de fútbol, y aún así continúa habiendo una... no quiero usar la palabra campaña, porque no lo puedo probar, básicamente, pero sí que continúa habiendo un bombardeo de contenido relacionado, ya no con el fútbol, ya no con nada relacionado al fútbol, sino más bien con querer implantar una imagen de lo que los argentinos somos o dejamos de ser. Y en este caso, querer implantar una imagen de que Argentina es racista, de que Argentina es xenófoba, de que Argentina, bueno, de lo peor que se puedan imaginar, ¿sí? Y, obviamente, teniendo un canal de YouTube, no puedo ni quiero perder la oportunidad de salir a hablar en defensa de mi país. Y no solo en defensa de mi país, que es hermoso, es increíble, y estamos todos muy orgullosos de ser argentinos. Incluso peleándonos entre nosotros, estamos infinitamente orgullosos de ser argentino. Y no vas a encontrar un argentino que viva fuera de Argentina que no esté infinitamente orgulloso de serlo. Y eso no nos lo quita ni un mundial, ni nada. Ni un mal gobierno, nada. Argentina está por encima de todo eso para nosotros. De un mundial, de un mal gobierno o de lo que sea. ¿Sí? Independientemente de que pensemos distinto. Pero además me gustaría recordarles y recordarme a todos el hecho de que acá, en esta tierra, cualquier persona que venga es bienvenida. Y de hecho, si han venido a Argentina y la conocen, no quiero hacer esto muy largo, estoy mirando el tiempo, pero no lo puedo evitar. Saben que es bienvenida. Y no bienvenida en plan, vengan turistas, queremos todo su dinero, como sí pasa en otros países. Sino bienvenida, vengan y se vuelven hermanos las personas que vienen. Y no me pueden dejar mentir, amigos míos que han venido a Argentina, que son de otros países, y o personas que he conocido, venezolanos, colombianos, mexicanos, españoles y de otras nacionalidades que he conocido que han venido a este país y les ha gustado tanto el trato, la calidez, la candidez del argentino que se han decidido quedar a vivir. Entonces, nada, quería hacer esto cortito porque aparte si no me voy a poner mal y no es plan, porque ya la canción me va a hacer ponerme mal, para aclarar que no hay campaña, y esto sí va a sonar soberbio, pero no me importa, no hay campaña de odio que nos puedan hacer en redes sociales que nos haga dejar de sentir un orgullo infinito por ser argentinos. Y no hay campaña de odio que nos puedan hacer en redes sociales que no haga que dejemos de mostrarnos argentinos a donde sea. A donde sea, en estos videos, tomando mate, cada vez que hago un video, en la calle, en donde sea. Sí, para que quede claro. Dicho esto, resulta que Luz Gaggi, una de nuestras mejores artistas, he de decir, hizo junto con Fanatics una publicidad
para homenajear a Messi en su supuesto último mundial. Que no sabemos si es el último mundial realmente, porque con Messi nunca se sabe. Pero bueno, entendemos que puede llegar a ser el último mundial de Messi. Entonces le hicieron una publicidad y Luz cantó No llores por mi Argentina, un clásico tema de un musical que dio la vuelta al mundo, que está basado en una historia argentina que se llama Evita. Vamos a escuchar la canción, vamos a ver el video que armó Fanatics y después vamos a escuchar un poquito más de la canción que está por fuera del video, cantada por Luz. Vamos allá. Me van a disculpar si este video se pone lacrimógeno muy rápido. Es muy posible que suceda porque ya lo poco que escuché estaba moqueando. Así que vamos a ver el video de Fanatics. Greatest of all time. After 20 years, one question followed him. Could this be the last time? You can feel the weight of this moment. Tonight, will we get our answer? Me encantan los detalles, como que el bar se llama Mésimo, en lugar de Máximo. La primera vez que lo vi, que fue hace un ratito nada más, o sea, esto me enteré hace media hora, suponete, y dije, yo tengo que hacer este video, sí o sí, porque este tema es un tema precioso, es un tema que a mí siempre me llega muchísimo, me parece que refleja muy bien, no sé, nuestro sentir. Es un tema precioso en cuanto a lo musical y Luz tiene una calidad de voz y una capacidad de transmisión que para mí aún a día de hoy no ha sido lo suficientemente descubierta. Entonces, si esto por esta vorágine que se está dando de contenido en donde se habla de Argentina, mal o bien, llega a llegar a oídos de personas de otros lugares del mundo, esta es Luz Gaggi. Vayan a escucharla, es espectacular. This is Adam Weatherford live from Argentina, where thousands of fans have taken to the streets. They are not ready for this jersey to be hung up. They are not ready for this. No están listos para colgar la camiseta. Uy, la puta madre. ¡Ah! No había leído la letra. Yo no entendía por qué pedían que la bajaran, claro. Como colgar la camiseta. Bueno. Seguimos. To be the end. Repito, manden refuerzos. No llores por mi Argentina. Esta gente que... Por si no quedó claro, lo de colgar la camiseta es un poco como colgar los guantes, sí, en el boxeo, que es como terminar. Entonces, por eso es que la gente está pidiendo que la bajen, que no la cuelgue todavía. ¿Pero qué hacen tanto alarme en este? Y ahí arriba dice gracias por tanto. Gran final. Les dije que iba a ser lacrimoso el video. Él no la puede colgar si vos la seguís usando. Ah. Estamos bien, estamos bien. Estamos muy sensibles.
se acumula un poco lo que les decía. Vamos a terminar de escuchar la canción. La voy a poner por acá. Se acumula un poco la angustia de estar recibiendo un odio generalizado por algo que nada tiene que ver con el fútbol, por invenciones que nada tienen que ver con cómo somos, por agarrarse de palabras de una sola persona, en este caso un gobernante. ¿Quién no ha tenido gobernantes de los que no ha estado de acuerdo con alguna boludez que han dicho? Bueno, y por supuesto también se suma, es un sentimiento medio agridulce, se suma como la... pasa algo interesante. Dios mío. Pasa algo interesante y muy contradictorio con el pueblo argentino, que es que nosotros peleamos entre nosotros, como supuestamente estoy casi segura que ustedes en sus países pelean entre ustedes, pero hay un dicho de El Martín Fierro, que es una de nuestras lecturas obligatorias en la infancia, ¿sí? Que dice, que es un poema de José Hernández, larguísimo poema, pero es un poema de José Hernández y una de las cosas que dice es: los hermanos sean unidos, pues esa es la ley primera, porque si no son unidos, los devora los de afuera. Y está pasando algo que me emociona un poco por un lado, por otro lado preferiría que no pasara de esta manera, pero bueno, que es que ante el ataque intenso que estamos recibiendo, se están borrando un poco algunas líneas que nos separaban, capaz por un rato, capaz no, ¿quién les dice? Y nos estamos empezando a unir todos para defender un poco el honor argentino. Entonces, entre eso y lo otro me van a saber disculpar, pero estoy un poco emocionada, ¿qué les puedo decir? Y aparte, me sorprendió mucho, aunque lo esperaba realmente, que ayer llegó la selección argentina a Argentina, básicamente. Y la gente salió a recibirlos como si hubieran ganado, que igualmente no hay que olvidarse de que somos subcampeones. Pero la gente salió a recibirlos con un amor increíble para mostrarles también que se agradece mucho el esfuerzo y el trabajo que han puesto hasta ahora. Vamos a escuchar un poquito a Luz, que hay partes de la canción que no estaban en el video. Hermoso video, por cierto, hermosísimo. Jamás poderes, ambiciones, mentiras dijeron de mí. Mi lugar suyo es por vosotros luché. Yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me vas a olvidar. Y se están preguntando por qué está en un español clásico, sí, que es el español que se habla en España, pero acá en Argentina no. Se ha como, primero que hace 60, 70, 80 años atrás, que es donde está ambientado este musical, Evita, se hablaba de una manera distinta a como se habla hoy en Argentina. Sí, había mucho más modismos del castellano español que del rioplatense. Entonces por eso es que se utilizan esos modismos. Y también porque se fue como neutralizando un poco el vocablo para poder llevar el musical a distintos lugares. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. Los graves de la voz de Luz le dan un toque tan lindo a esta canción. Porque aparte después suben unos agudos, por ejemplo, mi alma está contigo, que yo lo hago un poco más clásico, y ella lo hace de zona media, entonces lo vuelve como más popular, si se quiere. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito.
súper suave ahí. Uf. más podré decir. Esta parte a mí me encanta de la canción. Es mi parte Para preferida. convenceros de mi verdad. Suenan unas flautas traversas en el tema original y acá también de fondo, que son una belleza total. Este tema, la instrumentación, la orquesta, la melodía y la voz son una maravilla. Si aún queréis dudar, mirad mis ojos y ved cómo lloran de amor. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. No llores por mi Argentina. Pelos de punta al final. Pelos de punta. Me parece un homenaje precioso. Me encanta. Ay, se me va la cámara. Ahí está. Me encantó. Perdón, pero entre que estoy sensible y además pasó todo esto, dije, miren, estos videos improvisados a veces surgen y yo digo como, bueno, esto no lo va a ver nadie. O en este caso, tengo mis serias dudas de que la mayor parte de los comentarios sean insultos, cosa que a mí me drena mucho y hace que cada día más me plantee seguir en redes sociales o no, de mitad de los insultos. Pero bueno, al final del día, si uno tiene una voz, tiene que usarla. Y yo quiero decir, o sea, no me voy a cansar de decir nunca lo orgullosa que estoy de mi país. Lo dije cuando me salí de mi país y cuando me fui, por ejemplo, a Eurovisión a hinchar por España. No nos olvidemos de eso tampoco. Y aún así llevamos la bandera de Argentina e hinchábamos por España. Lo dije cuando fui a Benidorm, en el cual era la única argentina, por ejemplo. Y lo voy a seguir diciendo en cualquier lado, porque mi país es hermoso. Para mí es el mejor país del mundo. Entiendo que para los que son de otro país, su país será el mejor país del mundo, lo cual me parece perfecto. Y no me parece para nada justo esta campaña que se está haciendo de odio en redes sociales. Entiendo que el odio vende más que el amor. Siempre vendió más que el amor el odio. Pero como creadores de contenido tenemos que ser responsables de contrarrestar un sentimiento tan horrible que cada vez sobrevuela más sobre nosotros en cualquier ámbito, no solamente por este tema en particular, y tratar de expandir un poco el amor a través de la música o a través de lo que sea que hagamos. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, ya saben, me gusta, comenten, cuéntenme qué opinan. Por favor, no insulten, porque voy a tener que borrar los comentarios, porque no me hace gracia tener insultos en mi canal. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video. Adiós.